información. Aprovechamos y bendecimos, al final vamos a orar por todos los hermanos que desde aquí salen, pero bendecimos también a todos los que van a venir, ¿sí? Porque hay muchos que van a estar acá y hay algunos hermanos que anunciaron viaje, pero otros anunciaron llegada. O sea, la primera que se adelantó fue Dani, ¿sí? Y mañana ya llegan otros hermanos y el domingo vamos a tener un culto, una reunión gloriosa. Yo no sé cómo está el tema de logístico, no hay información por el tema del almuerzo. Hermana Débora, al final. Ok. Sí, porque queremos, se está planificando, se está viendo si es posible, los hermanos que quieran compartir. Lo que ocurre es que el día domingo viene un grupo bastante numeroso, un grupo muy bonito de Concepción, un grupo tanto de Chiguayante como de Concepción. Tal vez muchos no saben, porque no hemos tenido tal vez la oportunidad para, aunque lo hemos estado informando a medida que han ido pasando los días. El hermano Alex Veloso está trabajando fuertemente tanto en Concepción como en Chiguayante, y la verdad es que la obra ha ido prosperando, y este domingo vienen las personas claves de este mover tan hermoso que está provocándose allá, hermanos. Y viene el matrimonio, eso fue una grata noticia para mí. Viene el matrimonio con la hijita que les comenté, una niña que fue afectada fuertemente por una bacteria, que fue un caso único, uno de los pocos casos aquí en Chile. Y la niña va a venir, una niña que entró con síntomas de que no se sentía bien, normal, caminando, y a los 3 días ya estaba en una condición gravísima. Que esto inclusive hasta se dio las noticias. Fue un tema a nivel nacional, o sea, fue un tema bastante considerado. Y lo más impresionante, como les contaba hace un tiempo, lo más impresionante es cómo el Señor ha ido provocando un sentir tan lindo en el corazón de los papás de esta niña. Entonces ellos están con mucho deseo de conocer la iglesia central, la iglesia donde partió todo, y hay un lindo mover. Es un grupo más o menos de unas 15 personas, 15, 17 personas que van a estar acá. Y los hermanos, por eso necesito información, si me puedes ayudar, Debbie, no sé cómo está el tema, pero el día domingo va a haber un almuerzo acá para los hermanos, y lógicamente los hermanos que quieran quedarse y compartir con ellos lo pueden hacer, pero van a ser, digamos, almuerzos limitados, básicamente los que confirmen quedarse, ya para que lo sepan los hermanos, y se pueda correr, se pueda conocer cómo se va a manejar. La verdad es que yo no manejo muy bien la información y le encargo a las hermanas que tienen el tema para que al final nos den esa información. Amén, amén. Quisiera rápidamente entonces entrar a la enseñanza de las 7 iglesias del Apocalipsis. La verdad es que aquí hay tanto que podemos sacarle, hay tanta enseñanza. Como lo explicábamos la semana pasada, las 7 iglesias son 7 lugares específicos o ciudades donde se estableció una iglesia en el tiempo en que se expandió, comenzó a expandirse el nombre de Jesús. Una estuvo en Éfeso, que la hablamos la semana pasada. Hoy nos toca hablar de la iglesia que fue levantada en Esmirna, y así sucesivamente en diferentes ciudades fueron establecidas estas iglesias. Estas iglesias desarrollaron cosas o características extraordinarias, pero muchas también mostraron debilidades, y esas debilidades o fortalezas quedaron plasmadas en la palabra para dejarnos una enseñanza a todos nosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo siempre ha sufrido de alguna u otra manera un ataque
para que no se desarrolle o un bloqueo para que no se dé a conocer el nombre de Jesús. Entonces, sobre todo porque estamos pasando a nivel espiritual, está ocurriendo algo muy, muy fuerte. En este momento la atmósfera espiritual en Chile está un poco delicada y me imagino que muchos de ustedes no sé si ustedes sabrán que fue noticia por lo menos unos 2 o 3 días la participación del Te Deum en Santiago. Yo no sé quiénes están enterados de cómo fue la situación. ¿Sí? ¿Quiénes? Levanten la mano, ¿quiénes están enterados? Ok, bueno. Entonces, lo que pasa es que lo que ocurrió puede causar efectos tremendos para la iglesia. ¿Sí? O sea, la forma, yo tengo mi punto de vista y basado en la escritura, basado en lo que he ido aprendiendo y en la escuela que he ido recibiendo a través del tiempo. No voy a entrar en detalles porque tampoco quisiera manifestar tal vez una oposición contraria o un pensamiento contrario, pero creo que en este tiempo los ambientes espirituales están muy sensibles. Entonces creo que la forma en que se debiera demostrar el evangelio tiene que ser con mucha sabiduría. Nosotros hemos estudiado en la palabra que la sabiduría que viene de lo alto, lo acabábamos de decir. ¿Se recuerdan ustedes de qué características tenía la sabiduría que venía del cielo? Vamos a ver, iglesia. Es pacífica. Lo leímos. Pacífica. ¿Sí? Y bueno, estuvimos estudiando acerca de ese tipo de sabiduría. Entonces, de alguna u otra manera, esto genera, porque el término que se utiliza en las iglesias evangélicas. Entonces, eso está ocasionando una fuerte situación a nivel espiritual. Yo lo percibo en mi corazón y le pido a Dios que el Señor de alguna manera pueda establecer su trono, su gracia, su poder en medio de nosotros, y lo que nos compete a nosotros como iglesia es levantar su nombre en alto. No hay otra cosa. ¿Sí? Nuestra posición como iglesia es orar por las autoridades y reconocer que Jesucristo es el Todopoderoso. Esa es nuestra función. ¿Por qué lo menciono? Lo menciono porque curiosamente las iglesias del Apocalipsis tuvieron que enfrentar situaciones muy fuertes, y una de las iglesias que tuvo que enfrentarse a un ataque político, si pudiéramos mencionarlo, fue precisamente la iglesia de Esmirna. Esmirna, ¿qué quiere decir? La palabra Esmirna viene de la palabra mirra y su significado es amargo, representa sufrimiento. Y ya lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Entonces, Esmirna quiere decir mirra, por ende, amargo o sufrimiento. ¿Por qué razón? ¿Por qué se menciona? ¿Por qué fue una iglesia que sufrió? Déjenme contarles que Esmirna fue una ciudad en donde aproximadamente en el año 80 después de Cristo, tuvieron la oportunidad, o ellos presentaron un proyecto que el Imperio Romano se los avaló, y ellos levantaron el primer templo dedicado a César, al gobernante, al gobernador, al que gobernaba, la máxima autoridad del imperio. Lo que ocasionó que la propuesta era que todo aquel que no le rindiera honores a César
era perseguido. Le daban muerte. Ahí conocemos mucha historia de cantidades de mártires que tuvieron que morir porque no quisieron rendirle honores a César, no quisieron cambiar sus convicciones de fe. Entonces tuvieron que tomar una decisión fuerte, y por eso esta iglesia nos vamos a dar cuenta que se tuvo que enfrentar a una situación bien particular, que por lo que yo creo, cada una de las iglesias representa una realidad. Y hoy vamos a aprender algo a través de esta. Vámonos rápido entonces. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 2, verso 8. Apocalipsis capítulo 2, verso 8 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El ángel aprendíamos que era el líder, era, podríamos decir, el mensajero, el pastor, la autoridad de esa iglesia. Entonces le mandan, y miren cómo se presenta. Se presenta de la siguiente manera: dile al ángel de la iglesia en Esmirna, escríbele y dile que el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Miren qué interesante, porque cada iglesia, Jesús se presentó de una manera diferente. Y a esta iglesia se presenta como el que había muerto pero que había tomado vida, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Ya vamos a entender por qué Dios o el Señor Jesús se presentó de esa manera a esta iglesia. Porque cada iglesia tuvo que tener una manifestación o una revelación de parte de Cristo diferente. Ninguna iglesia es igual a otra. Eso nunca podemos perder de vista eso. Cada iglesia tiene un espíritu diferente. Cada iglesia necesita una estrategia distinta. Por ejemplo, en el caso mío, Dios me ha permitido pastorear varias iglesias en este tiempo. No sé hasta cuándo, Dios lo sabe, pero cada iglesia, la iglesia en Curanipe, la iglesia en Cauquene, la iglesia en Talca, la iglesia en los Andes, todas las iglesias, aunque reciben la misma palabra, no son iguales. Son diferentes. Son distintas. Es igual que los hijos. Ningún hijo es igual al otro. Aunque tienen la misma sangre, aunque tuvieron la misma enseñanza, etcétera, pero no son iguales, y cada iglesia es distinta. Por eso muchas veces podemos caer en errores, pero uno nunca debe de comparar una iglesia con otra. No es bueno. No es bueno. No es bueno, porque eso es como comparar un hijo. ¿Sí? Y que cada hijo tiene fortalezas, ¿verdad? Que por ejemplo, hay hijos que son muy hábiles para el estudio, hay otros que no. Hay otros que son hábiles para el deporte. Hay otros que son hábiles para diferentes cosas, y uno puede caer en un error de querer, por ejemplo, porque la sociedad plantea una situación, siempre se tiende a comparar, y las iglesias nunca se deben de comparar. Inconscientemente y sin maldad, por supuesto, a mí siempre me han preguntado: ¿y usted, pastor, dónde se quedaría? ¿Dónde le gustaría quedarse? Los hermanos me preguntan: ¿dónde quisiera quedarse? ¿En Cauquenes, en Talca? ¿Dónde se siente mejor? Me preguntan algunos hermanos. Y la verdad que yo le digo: no, eso es como que le pregunte yo a un papá a qué hijo quiere más. No se puede, no hay comparación. Cada iglesia tiene su fortaleza y cada iglesia tiene sus debilidades. Entonces, aprovecho un paréntesis: nunca se debe de comparar una iglesia. ¿Sí? Nunca. Porque muchos a veces no lo notan, pero hay iglesias que son muy visibles en unas cosas, débiles en otras. Y hay otra iglesia que tal vez no es tan visible, no se ve tanto, no se proyecta tanto como las otras, pero tiene otras fortalezas. Entonces nunca comparemos. Sobre todo nosotros, que somos una iglesia que ha ido creciendo y se van a ir abriendo diferentes congregaciones. ¿Sí? Una de las cosas, aunque ustedes no lo crean, de verdad, puede sonar como muy infantil o muy, no sé,
Pero por eso mismo muchas veces yo no me gusta y no programo en los retiros congregacionales, por ejemplo, campeonatos de fútbol o competencias entre las iglesias. Nunca, no me gusta generar, a mí no me gusta la competencia. Siento, no me agrada eso. Siento como que no me gusta cuando la gente compite, porque no falta el que se siente mal, el que esas situaciones, cositas raras. Entonces, yo sí soy partidario de que uno debe hacer las cosas bien. Para mí sería una tristeza que dijeron, no, la iglesia de Talca, la mejor alabanza. La iglesia de Curanipe, los mejores para orar. No, la iglesia en los Andes tiene un área de niños increíble. No es correcto. Cada iglesia tiene sus fortalezas y debilidades, pero todos somos la misma iglesia. ¿Cuántos decimos amén? Amén, para que nunca, y cuando usted escuche algo así, usted no preste oído porque no es bueno. No es bueno. Eso no es sano. Eso no es bueno porque aún, bueno, los que tienen más de un hijo lo entienden. Porque uno puede como hacer sentir muy bien a uno, ¿verdad? Y como que hay uno que brilla más, porque siempre hay uno que es el que más brilla, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que el que no brille, el que no tenga personalidad, no tenga algo hermoso. Entonces, mejor no comparar. Entonces dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Aunque dices ser pobre, pero en realidad eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Ese es un tema también. Dice, sino que son sinagoga de Satanás. No voy a entrar en detalle porque no quisiera como entrar por qué le escribieron ahí donde hay hombres que dicen ser judíos pero no lo son. En fin, el punto es que el que más quiero enfatizar es de que esta iglesia se le advierte algo. Y esa advertencia dice así, en el verso 10, no temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros. ¿Dónde? ¿Dónde? En la cárcel. Dice, no temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. ¿Para qué? Para ser probados. Pregunto, Dios estaba diciendo que el diablo iba a echar a algunos ¿a dónde? Pregunto, ¿Dios se opuso a eso? ¿Por lo que estamos leyendo? No, estaba advirtiendo. En otras palabras, el Señor sí le dio permiso al diablo para que algunos de nosotros fuéramos echados ¿dónde? A cárceles. ¿Para qué? Perfecto. Dice, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Menciona la cantidad de días. ¿Por qué la menciona? Porque esta prueba o esta cárcel o esta situación va a tener un límite. No va a ser constante o no va a ser eterna esta prueba. Pero a mí me llama la atención porque Dios no le está diciendo a la iglesia, el diablo desea echarlos a la cárcel, pero yo me voy a oponer a que ninguno de ustedes caiga a la cárcel. ¿Cuál es la advertencia en este caso? Que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. O sea, hubiera sido mucho más fácil, ¿verdad?, que Dios le hubiera dicho, no te preocupes, yo estoy contigo, no serás echado a la cárcel. No pienses que serás echado a la cárcel. Entonces, aquí tenemos que llegar a un punto principal. Número 1, esta iglesia ¿iba a ser probada? Sí. ¿Todos o algunos? Ahí dice, y el diablo echará a alguno de vosotros. Es decir, no todos. Son cárceles, pero esas cárceles, ¿quién las está preparando? ¿Quién prepara esas cárceles?
El diablo, él lo está diciendo. Esas cárceles las prepara él y ahí lleva a algunos creyentes. Dios no se va a oponer. Dios está diciendo, muchos caerán dentro y cuando estén dentro tendrán que ¿qué? Ser fuertes, fieles. Eso está diciendo. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. Ya después vamos a entender por qué. ¿Por qué él está diciendo hasta la muerte? ¿Por qué? Entonces yo quiero esta noche hablar acerca de algunas cárceles donde un creyente puede ser probado. Y va a ser fuerte. Yo necesito tu máxima atención y nos toca hablar de esta iglesia. No, ningún momento, ninguno de los que estemos aquí, ni mucho menos hermanos que están en internet, se sientan señalados, porque la palabra es una exposición. La palabra no es para señalar, no es para que alguien, al contrario, si Dios nos habla es para que aprendamos a salir adelante. Sobre todo si alguno de nosotros está en una de las cárceles que vamos a mencionar. Entonces, hay cárceles donde el creyente puede ser probado. Es muy probable que muchos de los que estamos aquí estemos en una cárcel. ¿De veras? Pregunto, ¿el hecho de que alguien esté en una cárcel significa que la cárcel es porque pecó? No necesariamente. La cárcel tiene un propósito: probar. ¿Sí? Entonces, pero hay un punto. Vamos a notar que hay cárceles que que el enemigo va a tratar de meternos, pero no porque cometamos errores. Ahora, hay cárceles que nosotros nos metemos o le permitimos al enemigo que nos meta porque fuimos imprudentes. Entonces, una cárcel tiene una característica. Déjenme definir a alguien que está en una cárcel. Evidentemente, una cárcel es un lugar de sufrimiento que puede traer como consecuencia que la persona que está prisionera proceda ¿a qué? Al arrepentimiento, o bien endurezca su corazón y se acostumbra a vivir en la cárcel, lo cual a la vez puede convertirse en una forma de vida. Es decir, muchas veces hay personas que se acostumbran a vivir en una cárcel espiritualmente. Por ejemplo, una de las cosas que yo le pido al Señor con todo mi corazón, no solamente para mi vida, sino para todas las ovejas que Dios me ha permitido pastorear, pero nosotros no debiéramos ser los mismos de un año para otro. Debe de haber cambio. La palabra debe de provocar cambios en nosotros, pero no es el pastor, es la palabra, es el Señor quien debe de provocar eso. ¿Por qué no hay cambios? ¿Por qué en vez de yo, miren qué interesante, por qué en vez de yo ser más feliz, soy menos feliz? ¿Por qué en vez de yo crecer espiritualmente, me desanimo y mi nivel, en vez de crecer, mengua? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué muchas veces, si nos detenemos, podemos llevar años en el evangelio y sentir que estamos en el mismo lugar? En el mismo lugar. Igual que el pueblo de Israel. Fíjense que el pueblo de Israel fue libre, pero tenía una mente de esclavo. El pueblo de Israel salieron de Egipto. Dios los rescató de la opresión del faraón. Dios los rescató de la condición en la que ellos tenían en Egipto. Los mueve, pero es interesante porque antes de entregarle la promesa, que era la tierra donde fluía leche y miel, tuvieron que pasar por un desierto, donde ese desierto, esa prueba era necesaria para evidenciar lo que había en el corazón de aquellos que Dios había decidido sacar del cautiverio. Que lo más tremendo es que
salen del cautiverio, vieron como el Señor se mostró en medio de las plagas, vieron como el mar se abre para que ellos pasen en seco. No solo eso, sino que vivieron de una forma sobrenatural dentro del desierto. Pero aún así, ¿se recuerdan ustedes que ellos añoraban volver a Egipto? Ellos querían volver, echaban de menos su estilo de vida. Y ellos tenían un pensamiento de muerte, porque ellos decían, allá por lo menos sepulcro teníamos. Aquí no tenemos dónde caernos muertos. De ahí sale la frase, ¿va? Porque en realidad no había un lugar. ¿No? ¿Sabían eso? Después les cuento de dónde sale ese término, que cuando no tiene dónde caerse muerto. Eso viene de parte de la historia. ¿Sí? Bueno, volviendo al tema. Cuando una persona está en una cárcel, puede manifestar dos síntomas. Se da cuenta, se arrepiente y toma una decisión de salir de ella. ¿Se entiende? ¿O cuál es la otra? Endurece su corazón, se acostumbró a vivir ahí. ¿Sí? Se acostumbró. Se acostumbró. No es capaz de tomar una decisión y ordenar su vida. Se acostumbró. Y ¿sabes qué? Llega a ser tal la costumbre que más encima se atreve desde una cárcel a criticar a otros. Porque no se da cuenta que está en una cárcel. Pero está en una cárcel. Entonces hay muchas cárceles que menciona la Biblia, pero yo quiero tratar algunas. Miren una de ellas. Génesis capítulo 39, verso 20. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encontraba a los presos del rey, o se encerraban, perdón, a los presos del rey. Y allí permaneció, ¿dónde? Ok. ¿Alguien recuerda acá? Aquí hay muchos que conocen la escritura. ¿Cuál fue la causa por la cual este hombre terminó en esa cárcel? ¿Se recuerdan? Por la Potifara. Precisamente la esposa de Potifar. ¿Se recuerdan ustedes qué fue lo que ocurrió? ¿Se acuerdan ustedes que, bueno, José estaba, sus hermanos lo echaron a una cisterna, a un pozo que no tenía agua? Pero luego pasó un grupo que iba en dirección a Egipto. Lo vieron, lo tomaron y aprovecharon de llevárselo porque más encima era jovencito. Y en Egipto lo vendieron a un hombre que era muy próspero, Potifar. Entonces dice la escritura, ustedes la conocen, yo solamente lo estoy recordando, que este José era hábil y sobre todo la gracia de Dios estaba en él. Entonces Potifar le echó el ojo y dijo, este tipo puede estar al frente de todo lo que yo tengo. Y lo puso. Pero la Potifara, la esposa, le echó el ojo, le gustó al muchacho. El problema es que todos hemos leído de que él huyó medio desnudo, dice la Biblia. Mire qué tanta fuerza tenía la Potifara. Yo siempre lo he dicho así. Siempre se ha hablado así. No. Si la Potifara le echó el ojo y se pasó ilusión, es porque Josecito se dio. ¿Sí? La diferencia es que él a la hora de la hora tomó la decisión y huyó. ¿Me doy a entender? Pero comenzó un pequeño juego. Se empezaron a mandar WhatsApp. Hola, ¿cómo estás? Perdón, pero regularmente los WhatsApp
y las redes sociales muchas veces parten juegos y se abren puertas. En el caso de José, alcanzó a huir, pero por causa de una mujer, él terminó ¿dónde? En una cárcel. ¿Se recuerdan de este otro caso? Jueces, capítulo 16, verso 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. ¿Se recuerdan quién es este? Sansón. ¿Se recuerdan cuál fue la debilidad de él? Ok. Dalila, esta mujer, le ofrecía todo el amor, todo el amor. Y un día estaba sentada Dalila y sentó a Sansón y lo puso en sus piernas, dice la Biblia. Y comenzó a hacerle trencitas, comenzó a hacerle piojitos, le empezó a hacer cariñito y todo el tema. Y mientras él estaba ahí, en esa condición, esta mujer le decía: ¿te das cuenta que no me amas? Me dices que me amas, pero no te das cuenta que no me amas. Y él se afligía cada vez que ella le decía eso. Y él le decía: pero ¿por qué me estás diciendo que yo no te amo? ¿Por qué me dices eso? Porque no me estás diciendo dónde radica tu fuerza. ¿Dónde está tu fuerza? ¿Dónde está tu gracia? ¿Dónde está? Y entonces fue tanta la opresión que ustedes lo pueden leer, y dice que él se sentía angustiado hasta la muerte. Se sentía demasiado mal. ¿Saben por qué? Porque él confió en Dalila. Le prometió amor, 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 amor y amor. Y él dijo: ya te voy a contar, pero no le digas a nadie. Cayó. Cuando él le contó a Dalila, después de una confianza extrema, Dalila no lo amaba. Dalila había sido enviada para destruir. ¿Sabías tú que el enemigo envía Dalilas y Dalilos? ¿Y tú crees que ellos te aman? ¿O tú crees y tú y yo podemos pensar que ellos, que las Dalilas o los Dalilos, porque no importa cuál sea el caso, porque lo que más quiere alguien que es enviado por las tinieblas es quitarte la fuerza? La fuerza representa la gracia que Dios le ha dado a alguien. ¿Dónde está? Entonces, ¿qué ocurrió? Terminó sin ojos. ¿Sí? Terminó sin ojos. Terminó sin fuerza. Y nunca más apareció esta mujer. Porque las personas que no tienen un buen sentir en su corazón solo buscaba el propósito de destruir y huyen. Si esta mujer lo hubiera amado, jamás lo hubiera descubierto. Le pagaron muy bien. Fue enviada por los filisteos. Le pagaron muy bien. Por eso que, bendito Dios. Miren este texto. Eclesiastés capítulo 7, verso 26 dice: he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos, redes, sus manos son ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Todos los sentimientos, porque aquí está hablando de una mujer para un hombre, pero también tenemos que hablar de un hombre para una mujer.
todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con lo sentimental, todo. Una relación de Dios, te va a conectar más con Él. Vas a crecer, vas a querer más del Señor. Va a haber paz, no va a haber ansiedad. Entonces, cuando no provienen de Dios, te resta fuerzas. Sientes angustia, te sientes extraño, florecen celos, florecen cosas. ¿Sabes que una relación que no está bajo el diseño de Dios, una relación prohibida, es una cárcel? Y hoy estamos hablando de que el diablo echará a algunos, ¿a dónde? ¿Para qué? Para ser probados. Te quiere decir, no todos, pero algunos, sí les van a enviar entidades espirituales para que les resten fuerzas. Yo cuando veo un joven o un hombre servir a Cristo, cuando veo a jovencitas de edad, donde sea, no hablo de esta iglesia, yo no comencé en esta iglesia. Yo llevo años estando en muchos lugares y uno ha visto muchas cosas, pero una relación que viene de Dios potencia a la persona. No le resta, no lo saca de un culto. Nunca. Una chica de Dios nunca te va a sacar de un culto. Al contrario, va a potenciar tu ministerio cuando viene de Dios. Ahora, ¿qué es lo que yo creo personalmente? Que Dios nunca va a enviar a la persona antes de tiempo. Nunca. Dios es sabio y Dios, dice la Biblia, que el hombre no entiende el tiempo de Dios. Así dice la Escritura. No la comprende. Entonces todos nosotros siempre queremos adelantar el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos ansiedad, sin saber que Dios tiene un plan extraordinario. Déjenme explicarle algo. Si alguno queda con alguna duda, no tenga, acérquese y me puede preguntar. Y nos podemos sentar y estudiar la palabra. Pero cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, es porque no era bueno. ¿Y qué palabra podríamos poner ahí en vez de no era bueno? Es malo. Y si analizamos la palabra, era malo que estuviera, ¿qué? Solo. Es porque algo estaba pasando. Algo estaba ocurriendo, porque Dios conoce la necesidad que un hombre tiene. No todos vienen con el don de abstinencia. Por eso Pablo dice, si todos tuvieran el don de abstinencias, porque hay diferentes tipos de abstinencia. Hay personas que vienen selladas por Dios y nunca más desean, nunca desean. Solamente fueron hombres o mujeres que se dedicaron a Dios, pero eso es un don, no se forza. Como también conozco personas que tomaron yo hice hace unos años atrás, hicimos un acto con un hermano de Talca. ¿Estuviste ahí, Alvarito, conmigo? Tú estuviste también. Hubo un hermano de Talca ya, papá, hubo un quiebre hacía muchos años y él tomó la decisión, dice, yo no quiero. Y nosotros va de buscarle pareja al hermano, teníamos varias hermanas ahí, pero ala, Padre bendito. Sí, hombre, un buen trabajo, un hombre de Dios, un siervazo que agarra el micrófono y hacía caer la presencia de Dios y me dice, pastor, quiero que me ponga un anillo. Así me dijo, quiero que ore por mí, porque he decidido que nunca más quiero tocar a una mujer. He decidido nunca más
nunca más. Quiero dedicarme solo a servir a Cristo. Y yo lo tomé y le dije, hermano, ¿tú estás seguro? Sí. No, de verdad. Porque es fuerte. Eso es una decisión fuertísima. Pero el hermano tomó la decisión. Oramos por él. Hicimos un acto. ¿Se acuerdan? Ustedes estuvieron conmigo ese día, ¿verdad? Oramos por él, lo bendijimos, oramos. Y la verdad, tomó. ¿Creo yo que puede ocurrir eso? Claro que sí. Porque también es una decisión. Pablo tomó esa decisión. El apóstol Pablo la tomó. Pablo decidió y dijo: si ustedes pudieran quedarse como yo, dice 1 Corintios capítulo 7, sería lo mejor. Así dice. ¿Sabían ustedes? Miren pues, ¿sabían ustedes a nivel, es delicado lo que voy a decir, por eso dice, mejor sería quedarse así, pero para quedarse así hay que tener algo, el don. Así es, hay que tener el don. Dice, si no tienes el don, cásate para que no peques. Pablo es claro en el tema. Pero probablemente los que no tenemos el don de abstinencia, ¿sí?, no lo entendemos. Pero hay personas que sí tienen ese don y que toman esa decisión full. Entonces ahora, es un don que proviene del cielo, es un don que proviene de Dios. Algún día yo le voy a dar el privilegio a ese hermano para que él cuente su testimonio y pueda decir, pero mi hermano, con una convicción. O sea, tú cuando conversas con él tiene una convicción muy alta, y es papá. Tiene 3 hijos, ya grandes, y una jovencita que está en la danza. Y tremendo. Tremendo, yo lo admiro y es un hombre de Dios definitivamente. Pero volviendo al tema, volviendo atrás, creo que para mí, si tú me preguntas cuál es una de las áreas más complejas del ser humano, es la parte sentimental. Eso es lo que provoca en mis 25 años que tengo de evangelio, lo que me ha tocado ver ha sido la cantidad de jóvenes que han dejado de servir en un altar, que han dejado de predicar. Muchos han dejado. La mayoría, si tuviera que hacer como un análisis o una estadística, la estadística número 1 es por el aspecto sentimental. Cuando los sentimientos son afectados, ¿qué deseo de servir? Deseo de predicar, deseo de cantar, deseo de tocar, deseo de ser. Es complicado. ¿Por qué? Porque resta fuerzas. Ese tema resta fuerzas. A mí me ha tocado, hermano, pasar por procesos de ministración con muchos hermanos que vienen de cárceles sentimentales. De verdad. Yo he visto jóvenes llorar, hombres llorar, revolcarse, dar vueltas por un aspecto sentimental. Por eso no podemos perder de vista. Mire lo que dice. Yo sé que es delicado. Dice: he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón, los sentimientos que son lazos y redes. ¿Por qué la Biblia dirá y sus manos ligaduras? Usted entiende perfectamente por qué lo dice. Miren, yo no lo entendía. De verdad no lo entendía. Cuando yo comencé, y tengo que decirlo, cuando comenzamos a ser novios con mi esposa, mi suegro era muy, yo lo encontraba exagerado, yo me enojaba, no le hablaba, él no estaba ni ahí, pero yo me enojaba y me daba rabia y me decito. Pero sabes que una de las cosas que yo notaba mucho y no lo entendía,
Ahora que ya tengo un poquito más de años, lo entendí. Mi suegro siempre fue un poquito exagerado o fuerte con el tema de las caricias. Esa era una de las cosas que él se metía mucho. Porque él explicaba que los roces, los cariñitos y las cositas provocan sensaciones, se despiertan cosas. Sobre todo personas que traemos patrones generacionales de pecado. Se activan. Se activan. Todo parte con una caricia, después hubo un beso casual y después el beso pasó más allá. Hermanos, yo no voy a entrar en detalle, pero aquí todos o la mayoría de los que estamos aquí somos adultos y entienden lo que yo estoy hablando. Sí, y sobre todo cuando una pareja ya pasa límites, ya es difícil frenarlo después. Yo regularmente, cuando hay una pareja de jovencitos que ya pasaron tal vez el límite, yo siempre les voy a dar dos recomendaciones. Una, terminar la relación inmediatamente. O ser demasiado maduro y no volver a provocar instancias de acercamientos. ¿Por qué? Porque todo lo que se refiere a la parte sentimental, física, es delicada. Sí, es muy delicada. ¿Saben? Y por eso es tan importante, porque no voy a hablar solamente de jóvenes. Por eso que Pablo en el capítulo 7 de Corintios, 1 Corintios, es tan enfático que el matrimonio su cama sea bendecida. Lo que estoy diciendo es que un matrimonio en Cristo Jesús debe de procurar siempre el uno al otro llenar sus necesidades. Pablo dice, el cuerpo de la mujer no le pertenece a su esposo, y el cuerpo del esposo le pertenece a la esposa. Es claro. ¿Por qué lo está diciendo? Y él dice, cada vez que tomen la decisión, pero miren por favor qué dice, la decisión mutua. Si uno no quiere, no se hace. Miren qué tremendo. Porque aquí hay un conflicto. Porque dice, si se ponen de acuerdo, dice, si se van a separar, pero no, me estoy refiriendo a su intimidad. Dice que sea para orar. Así dice. Pero hay un punto. Que sea para orar. Pero dice ¿por qué? ¿Por qué la mujer y el hombre cuando no estén juntos, su nivel de oración tiene que ser más alta? Y cuando baje su nivel de oración, estar juntos. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Sí? Mutuo acuerdo. Boom. Para orar, buscar a Dios, retiros. Tum. Terminó el retiro, juntos. Vuelven a orar. ¿Por qué lo dice? Para que el diablo, dice, no os tiente. Así dice. Literalmente. Yo sé que este es un tema que a veces cuesta hablarlo en las iglesias. No gusta. Porque con todo respeto, la mayoría de muchos matrimonios hay conflictos delicados en esa área. Por eso que inclusive a mí me ha tocado ministrar matrimonios que piensan o aprendieron en sus iglesias erradamente, y lo digo con todo respeto, piensan que es un pecado hablar de esto, como que es un tabú, como que es un tema que no hay que... No, es un tema que hay que tratarlo tremendamente. Es un tema que Dios tiene que tomar autoridad, porque si no, puede el enemigo traer conflictos a esa área. Volviendo al tema, por eso es tan importante que los solteros llenen su corazón sirviendo a Cristo, y los matrimonios, Cristo nos llena
pero debemos pedirle con todas nuestras fuerzas. Si no estamos pasando un buen momento matrimonial, ¿qué debiera de aumentar? La oración. Es lo que debiera estar hasta allá arriba, porque eso me da a entender que una intimidad de esposos es una protección, uno, y lo otro, la oración. O sea, si las dos cosas están mal, lo más probable es que el diablo ataque. Él está esperando atacar. Es más, ¿cuál fue la advertencia que Dios le hace a la iglesia de Esmirna? El diablo, ¿qué dice? ¿Echará a alguno de vosotros dónde? ¿Para qué? La parte sentimental, ¿puede ser una cárcel? Sí, claro. Puede ser una cárcel. Yo siempre he dicho esto, siempre lo he dicho. No es que Dios no quiera que la persona, no, es que no es el tiempo. Eso como cuesta entenderlo. Y yo siempre voy a decirlo, peléense, aunque se peleen, aunque no se sientan bien, pero siempre lo voy a decir, y aunque traten de buscar la teología y busquen los textos bíblicos para rebatir este pensamiento, no hay, ¿sí? Dios todo lo hace hermoso. ¿A qué? A su tiempo. ¿Cuál será el tiempo perfecto? Un lolito de 15, de 16, de 17 años no puede pedirle al Señor. Tú no puedes pedirle. Tú eres mi hermana y te lo voy a decir enfrente de la iglesia. Tú no puedes decirle al Señor que te muestre tu pareja, porque no es tu tiempo. Dios no te va a hablar, porque Dios es un Dios de orden. Lo que Dios te va a hablar es tu relación con tus padres, es ser una luz en el colegio, porque todo es hermoso al tiempo. Ahora, ¿qué va a pasar? Como el enemigo conoce nuestras necesidades y tú te rodeas de jovencita, jovencito, donde es una moda el pololeo, pero el pololeo es destruir el corazón. Todo se destruye, engaños, mentiras, etcétera, destrucción, manipulación de sentimientos. Y aquí los que somos más grandotes ya hemos pasado más, sabemos que es así. Si pudiéramos rebobinar el tiempo, cambiarían muchas cosas. Pero cuesta, a mí me costó, yo tenía problemas serios. Porque era por mucho tiempo fui codependiente emocional. El diablo es astuto, el diablo conoce. Ahora, no solamente tú debieras de orar, nosotros estamos orando por ti. Hay diferentes etapas, ¿verdad? Hay diferentes situaciones, escenarios, etcétera, ¿verdad? Todo tiene su tiempo debajo del cielo y todo tiene su hora. ¿Sí? Dios, ¿cuándo va a poner? Número uno, el hombre tiene que tener un huerto. Cuando el hombre ya tiene un huerto, Dios ve, se da cuenta que necesita una ayuda. Un huerto representa un trabajo. Una persona que ya es formal, terminó sus estudios, está trabajando, tiene sus cosas, tiene todo, full, ya puede hacerlo. Ya ahí Dios lo va a empujar. Es así. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Una lolita de 16, 17 años, 18 años. Ok, fulano, Dios me mostró que era mi pareja. No sé, yo tengo mis dudas. Yo no creo, no voy a creer. Puede que le apunte. ¿Sí? Pero que Dios le habló, no lo creo. Aunque se moleste, no lo creo. Porque Dios es un Dios de orden. Y el deseo de Dios no es que la persona sufra. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó en el caso? Miren el caso de Rebequita. Rebeca era una doncella, sujeta a sus papás. Todas las tardes iba con su cántaro
a buscar agua. Y entonces cuando le fueron a buscar esposa a Isaac, que eso es maravilloso, qué nivel más lindo el que debiéramos de aspirar, qué difícil es encontrar hoy en día jóvenes que tengan ese nivel, qué difícil. Eleazar representa al Espíritu Santo. Eleazar, que representa al Espíritu de Dios. ¿Sabes qué es lo que yo creo? Yo creo firmemente, hermano, que Dios te trajo a tu esposa. Y tú lo sabes. Dios conocía. Algún día van a contar su testimonio, que a mí me impacta. Este es un matrimonio que a mí me impactó mucho. Cómo Dios lo provocó, cómo Dios lo anunció. Y Dios sabía que necesitaba una mujer a su lado, que lo amara, que lo respetara, que lo protegiera, que peleara con él, que fuera firme. Y eso hizo Dios, mano. ¡Hala, qué dichoso, mano! Tenés que orar por todos los varones solteros. Y tenés que contarle el secreto, hombre. No seas así. No seas así. No puedes ser así. Qué lindo, qué lindo. Y que tú asumiste ese reto tan hermoso de ser una ayuda idónea y ser una pareja, un ministerio poderoso. Yo lo dije cuando empezaron las reuniones prematrimoniales con estos jóvenes. Yo se los dije, sé que Dios los va a usar poderosamente en matrimonios. Tremendo, tremendo, tremendo. Me siento, de verdad. Entonces yo creo que Dios hace hermosas las cosas a su tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Pero es cuando ya todo está ordenado. Pero cuando uno está ansioso, hermanos, ¿qué tenía que estar orando yo? A mí me lo enseñaron y no me lo enseñaron bien. Yo cuando tenía 16, 17 años, orando, Padre, donde esté mi pareja y mi pareja, porque ¿por qué ponerse a orar por eso? No es correcto. Hay que orar para que el Señor lo use, el Señor lo direccione, para que el Señor te ponga en el área donde quiere que tú te potencies. Y ahí Dios va a ver tu necesidad. Rebequita iba con su cántaro, porque ahí me quedé. ¿Sí? Iba a buscar agua y de repente llegó Eleazar. Y Eleazar llega y la ve y dice, uy, tanta doncella bonita, dijo así. No dijo literalmente eso, pero dijo que eran muchas. Entonces dijo, ¿cuál será? Le puso una señal. Eso quiere decir que uno puede poner señales, pero no todavía. Lo aclaro. Cuando ya terminen sus estudios, cuando ya estén bien sólidas, firmes, maduras, ahí Dios mismo va a provocar que el Espíritu Santo te lleve al encuentro con tu Isaac. Así es Dios. Esa es la forma en que Dios trabaja. Es que Dios es tremendo. Entonces, ¿qué pasó? Llegó Eleazar y lo primero que le dijo, miren qué tremendo. Miren esta señal. Esta es una señal muy importante para los solteros. Agarra la mano, agárrala. Entonces, dice, lo primero que le preguntó, ¿dónde están tus padres? Lo primero que se involucró ahí fueron los papás. No fue algo secreto. Déjenme contarles cómo fue la historia. Llega y entonces viene y le dice Eleazar le dice, Señor, como son muchas, no sé cuál escoger, pero la que tú tienes planificada me dirá, bebe agua. Pero escuche, no se la puso tan, eso era fácil. La otra señal era la difícil, porque le dice, y que le dé de beber a mis camellos. Ay, eso sí que es complicado, porque cada camello, ¿cuánto bebe? Y eran 10 camellos. Todo lo que les estoy mencionando está en el capítulo 24 de Génesis. Ustedes lo pueden leer en su casa, es una hermosa historia de amor.
Entonces, ¿qué pasa? Lo primero, y llega la doncella y le dice, ¿te quieres servir? Primero, característica, servicio. Una característica de servicio. Le sirvió a ella. Qué lindo es para un hombre casarse con una mujer que sea atenta, que sea servicial. Y esa fue una característica que mostró esta jovencita. Le dio de beber a él, a los que andaban con él y a todos los camellos. Fue atenta. Y él le echó el ojo, dijo, esta es. Y él le propone y ella le dice, tendrías que hablar con mis padres. Antes de cualquier trato, involucró a sus papás. Nada oculto. Nada oculto. Nada. Involucró a sus padres inmediatamente. Fueron a la casa y Eleazar aceptó ir a la casa. Lo aceptó inmediatamente. Un punto muy importante. Un lolo que quiere tener algo formal contigo. Si tú le dices, mis padres para mí son una prioridad, lo primero que te va a decir, quiero hablar con ellos. Es lo primero. Porque quiere algo serio. Yo lo recuerdo. Yo cuando nosotros nos conocimos con Debbie y yo, cuando me enamoré de ella, lo primero que ¿cuándo vamos a hablar con tus papás? Porque cuando una persona está interesada, quiere ir a hablar con los papás. No fue fácil. Después, esa es otra historia. Después les cuento esa historia. Entonces, es lo primero. Ahora, ella lo involucra y los padres conocieron, compartieron y así fue. Quiero pasar a otra cárcel. Dios mío, una cárcel más. Pero ¿por qué estoy mencionando esto? Porque pudiera ser que Dios le esté hablando a alguien por internet. De veras. Sabes, hermano, aquí hay personas que ya son adultas, son papás y saben todo el periodo, lo difícil que es la parte sentimental. Es compleja. Si Dios no está involucrado en el tema, uno sufre. Por eso que es tan importante que nosotros involucremos a Dios en esto. Es tan importante. ¿Saben algo, hermanos? Qué triste, de verdad. Estamos hablando de este tema. Si hiciera una estadística, y me da esta tristeza, si hiciera una estadística, la gran mayoría de los jovencitos que estuvieron en una iglesia, pero cuando crecieron, muchos se casan con inconversos. Entonces, al casarse con inconversos o con alguien que no tuvo la misma visión, terminan apartándose y que antes de casarse cantaba increíble, ministraba impresionante, predicaba con un respaldo de Dios, pero se casó y se vino abajo. Me ha tocado ver tanto eso, que a mí me trae tanta tristeza y a mí me preocupa tanto, pero no puedo. Yo ya sé que no me puedo involucrar más, porque los responsables son los padres. Eso fue lo que Dios me habló el otro día. Yo quisiera hacer muchas cosas como pastor, pero son los padres los responsables. Los padres son los que ponen el límite, no el pastor Mauricio Rojas. El pastor solo predica y presenta, pero cada papá es responsable hasta dónde permite, hasta dónde un papá percibe el peligro. Porque los padres son los atalayas de las casas. Es tremendo. Yo lo digo públicamente. Yo le pido a Dios, yo tengo un gran temor y les pido que oren por mí, de verdad. Yo me estoy ministrando con ustedes. Mis hijos todavía están pequeños. Yo no sé cómo voy a hacer,
Que Dios me ayude, me dé sabiduría. Hemos tratado de cuidarlo, de protegerlo, pero a mí me da mucha tristeza ver cantidades de pastores con lolitas de 16, 17 años que publican en sus Instagram, en sus redes sociales, grandes relaciones de amor que no duran más de 8 o 7 meses, lo terminan y pasa un mes y después aparece. Es algo tremendo. Eso es fuerte. Yo le pido a Dios que guarde el corazón de mis hijos. De verdad, es algo que el enemigo está provocando, porque el diablo lo que menos quiere es que tú estés metido con el Señor y puedas servir con libertad. Dios quiere que sirvamos a Él con libertad. No con esa angustita, es que lo celo, que miró, que no miró, que dijo, que no. Sirvamos con libertad en un altar. Yo hoy escuchaba a un predicador y estoy totalmente de acuerdo. Los que ministran en un altar, sean predicadores, sean cantantes, sean los que estén en un altar, proyectan espiritualmente efectos al pueblo. Entonces, si alguien que esté predicando está triste, lo más probable es que lo transmita a nivel espiritual. Por eso es tan importante que nuestro corazón esté lleno del Señor. Amén. Solo quiero terminar con una cárcel más. Me voy a saltar un poco, pero está relacionado. Miren esta última cárcel que voy a hablar. Hay como 5 más, pero termino con esta por la hora. Salmos capítulo 107 verso 10 dice: algunos moraban en tinieblas. ¿Y qué? Y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Pero mire por favor, ¿por qué? Por cuanto fueron ¿qué? Rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Quiero terminar con esto. La iglesia va a ser probada. ¿Y sabes en qué va a ser? Las cárceles que el enemigo va a presentar alrededor nuestro están ligadas con tu y mi necesidad. Yo tengo una necesidad. Hay carencias emocionales en mi vida y el enemigo las conoce. Y él va a provocar que armen cárceles para poder. Pero quiero decirte algo. Una cárcel puede provocar 2 síntomas. Tú ya lo aprendiste. O tú tomas la decisión de salir de ella, o tomas la decisión, o simplemente asumiste que te acostumbraste. Es más, quiero decir algo. Hay personas que no solo se acostumbran, sino que quieren seguir viviendo en una cárcel. Por ejemplo, y termino muy suavemente, Randall, porfa. Termino con esto. Por ejemplo, muchas veces nosotros sabemos que lo que estamos haciendo es malo. Pero nos gusta. Y el diablo es tremendo. Nos acostumbramos a la cárcel. Una cárcel puede ser la mentira. Me acostumbré a mentir. Eso es una cárcel. Una cárcel puede ser: me acostumbré a vivir con amargura. Me acostumbré. Me acostumbré a vivir en esta condición. Me acostumbré. O esta noche yo percibo que es una cárcel a la cual yo quiero salir de ahí. La pregunta sería: ¿de quién eres tú? ¿De los que se endurecen? ¿Que no aceptan consejo? ¿Por qué? Porque dice: algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte,
aprisionados en aflicción y en hierros. ¿Por qué? Porque fueron rebeldes. ¿A qué? A la palabra. A veces nosotros queremos arreglarle y buscarle la vuelta a la palabra, pero muchas veces la palabra es muy clara. Sabes, hermano, siento algo en mi corazón. Siento algo en mi corazón esta noche. ¿Sabes qué creo? Que hay muchas personas que llevan el evangelio solo por apariencia, pero viven en cárceles, entrampados, bajo hierros. Pero te tengo una buena noticia. La Biblia dice que Él vino a proclamar las buenas nuevas al afligido, a los abatidos. Dice, para dar libertad al cautivo y apertura de cárcel. Así dice. Si me dejan de decirles algo que yo creo, sabes que yo vi el Te Deum, me di el tiempo de verlo completo. Yo percibía lo que hablaban muchos de ellos mismos en cárceles. Porque cuando una persona está en una cárcel, saca amargura. Sí, hermana. No ama, no tiene un corazón de amor. Yo creo, para mí estos temas es para que todos terminemos de guata. En serio. Y nadie de los que estamos aquí, lo digo con respeto como pastor, está libre de lo que estamos hablando. Porque cada uno de los que estamos aquí tenemos nuestras propias luchas, nuestras propias batallas, nuestras propias situaciones que estamos viviendo y estamos pasando. Dios está presto para liberarnos. El problema es que uno se acostumbra a la cárcel. Algunos moraban en tinieblas. Muchas veces nosotros, como jóvenes, como padres, como hombres, a veces estamos en tinieblas y uno sabe que sí. Uno lo sabe. No puede decir que no. Uno sabe que está en tiniebla. Uno sabe cuando está haciendo algo malo. Uno lo sabe. Cuando está hablando mal, cuando está diciendo algo incorrecto, cuando está en algo incorrecto, uno lo sabe. Uno lo sabe. Pero a veces uno como que le saca el quite a la palabra. Entonces la pregunta sería la siguiente: ¿por qué hay algunos en tinieblas, en sombras de muertes, aprisionados en aflicción de hierro? ¿Por qué? Porque fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. El Señor a veces por medio de diferentes cosas te dice: sal de ahí. Y ahí sigue uno. Sal de ahí. El Espíritu le habla a uno. Se lo pone aquí. ¿O no? Claro que sí. Pero o me acostumbro a vivir en la cárcel y quiero vivir en la cárcel. Yo no sé cuál sea su reacción. Ah, pastor, es que es tan linda la cárcel. Viera qué linda es. Yo creo que va a conocer a Cristo en algún momento, pero yo creo. Viera qué lindo es. Es una persona muy buena, pero puede ser una cárcel que te enviaron. Puede ser una Dalila, puede ser un Dalilo. Puede ser alguien que las tinieblas envió para entrampar tu corazoncito, tu alma. Y tú puedes pensar, pero no hay nadie. Es que no tienes que estar en eso. Tienes que servir a Cristo para que Él haga su voluntad.
El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Qué quiere decir la muerte segunda? Termino con esta explicación. Pregunto, esta iglesia, Dios le promete que no sufrirá daño. ¿En qué muerte? ¿En la primera o en la segunda? Entonces quiere decir que la segunda hay protección, no es la primera. ¿Cuál es la primera muerte? Cuando tú mueres físicamente. La segunda muerte es lo que describe Apocalipsis capítulo 20, cuando dice que todos, pequeños y grandes, vamos a presentarnos delante del trono blanco. Y dice, y todos vamos a compadecer delante de Dios. Y dice, los que estén inscritos en el libro de la vida no sufrirán la muerte segunda. La muerte segunda es el traslado al lago de fuego, la muerte eterna. Esa es la muerte segunda. Pero esta iglesia, Dios no le dijo que los iba a proteger de la primera muerte, sino que les promete, le dice, no morirán, pero en la segunda. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que muchos de ellos murieron. Por eso fueron mártires. Pero les dijo, muchos de vosotros van a ser enviados a cárceles. El diablo os echará a la cárcel para ser probados. Durará 10 días, será un periodo. Pero mientras dure ese periodo, ¿qué tienes que ser? Fuerte, sé fiel, permanece firme. El problema es que muchos no quieren ser libres. Ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el problema. Muchos no quieren ser libres. Pregunto, ¿alguien quiere ser libre aquí? Yo quiero ser libre. Yo tengo mis propias cárceles en donde el enemigo también me envía y me las propone. El hecho de que yo esté parado aquí al frente hablándote, eso no significa que yo no tenga cárceles alrededor mío. Yo quiero salir de ellas. No me quiero acostumbrar a ninguna cárcel. Dios proclamó en mi vida libertad. Por eso la Biblia dice, si el Hijo os, ¿qué? Libertare, seréis verdaderamente libres. Tengo algo que decir. Ese término, si el Hijo os libertare, quiere decir que hay otros anuncios que aparentemente libertan. Pero si verdaderamente conocemos a Cristo, Él nos hará verdaderamente libres. Jóvenes, solteros, guarden sus corazones. No le entreguen derechos a las tinieblas. Las tinieblas no perdonan, señalan todo el tiempo. Te van a sentir avergonzado, te va a hacer sentir avergonzado, avergonzada. Las tinieblas no descansan. Busquemos al Señor. Esposos, oremos mucho. O procuremos que el matrimonio esté sólido. Si está débil, debiera ser el primero en llegar a la oración. Necesitamos orar. La oración es un arma de guerra. En el nombre de Jesús. Si esta noche alguien quiere entregarle al Señor su vida y decirle: Señor, yo no quiero acostumbrarme. Vamos a ponernos de pie y quiero que tomes la actitud que quieras tomar. Si quieres pasar aquí al frente, si quieres levantar tus manos, si quieres orar, cual sea, si quieres postrar, cual sea, toma una actitud esta noche. Yo me presento delante de ti, porque quiero ser libre. Arranca de mi vida
todo lo que nos sirve. Él está aquí. Eso es, no te toma libertad. Eso es importante. No importa lo que digan, lo que esté a tu alrededor. Eres tú quien está peleando esta batalla. No es bueno que te muestres como tan fuerte, porque la Biblia dice que el que dice estar fuerte y el que dice estar sin problemas, mire que no caiga, dice la Escritura. Por eso es tan importante que siempre dispongamos nuestro corazón. Declárale tu necesidad. Esto es entre tú y el Señor. Esto es entre tú y Él. Dile: Señor, aquí está mi corazón. Esta noche el Señor nos ha puesto esta palabra para libertarme. Yo quiero ser libre. El tiempo va a evidenciar si la decisión que hemos tomado es correcta o no. Levanta tu corazón delante de Dios. Levántalo. Levanta tu voz. Olvídate de quién está a tu lado. Olvídate quién está atrás. El Señor está aquí y Él vino esta tarde, esta noche, a este lugar por medio de su palabra para hacernos libres. Para hacernos libres. En el nombre de Jesús. 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 Padre, toma autoridad sobre cada hogar aquí representado. En el nombre de Jesús. 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 Sí, Señor. Toma control sobre mi vida, por favor. En el nombre de Jesús. Toma control. Autoridad. En el nombre de Jesús. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, limpiándome, sanando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, limpiándome, sanando mi ser. Una vez más. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, limpiándome, sanando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando
con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más no será igual. Padre, tú eres quien escudriña los corazones de los que estamos aquí y de aquellos que están conectados por internet. Te pido que no permitas, dentro de tu misericordia, no permitas que nos acostumbremos a vivir en una cárcel. ¿Sabías tú que la falta de perdón también nos lleva a una cárcel? Cuando tú no perdonas a alguien, cuando tú no sueltas, no perdonas a alguien, también es una cárcel. Y a veces, como aprendimos, nos acostumbramos a una cárcel y queremos castigar a la persona que nos hizo daño. Somos así. Eso nos lleva a una cárcel. Nos lleva a una cárcel. Que Dios tome autoridad de la vida de cada uno de nosotros y que Él haga conforme su voluntad. Nunca olvides, no puedo ir a anunciar libertad si yo soy un cautivo. Solamente alguien que ha sido libre puede anunciar libertad. Por eso es tan importante ser libres. En el nombre de Jesús. Amén. 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 En el nombre de Jesús. Vamos a prepararnos. Si está en nuestro corazón el hacerlo, vamos a prepararnos para ofrendar esta noche. En el nombre de Jesús. Se nos pasó la hora, pero era imposible. Es demasiado importante hablar esto. Gracias, Señor. Gracias, papito. En el nombre de Jesús. Esta noche te pido, Rey bendito, tomes autoridad y nos permitas ser bendecidos a través de nuestros aportes. Queremos darnos la oportunidad, Señor,